Buenos días. Llevamos con un poquitín de retraso de las 12:30, pero intentaremos llegar a las 2 sin mucha demora. Bueno, en primer lugar, buenos días de nuevo para todos ustedes. Gracias por seguir manteniendo firme la postura, venir aquí y escuchar sobre poesía contemporánea, tan necesaria no en este tiempo, sino siempre, pero fundamentalmente en este tiempo. Ya hemos oído a Pablo con una revisión conocida, pero siempre necesaria de recordar, sobre los conceptos de la nueva poesía y las necesidades de no olvidar que tenemos una obligación, que el poeta, que el escritor tiene una obligación, una responsabilidad grave con la sociedad en la que vive. Quiero, por supuesto, porque es la primera vez que me dirijo a ustedes, dar las gracias a Remedios Sánchez, que es la directora de este magnífico congreso realizado en la Universidad de Granada. Ella es la vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores y junto a José Sarria Cuevas, el secretario general, que es el gran gerente, el gran economista, el que lo lleva todo, lo dirige todo perfectamente, son los coordinadores, los organizadores de este evento que estamos aconteciendo, que estamos viviendo. Como presidente de la Asociación Colegial de Escritores, me siento muy amparado por ellos y prácticamente no necesitan ningún tipo de ayuda ni de amparo porque se valen y se bastan para ser los mejores. Eso sí, tenemos un grupo compacto de lo que nos alegramos y por eso salen las cosas. La unión siempre hace la fuerza. Esta mañana tenemos dos conferencias. La primera de ellas no tiene nada que ver con, o tiene mucho que ver con lo que se hizo ayer, quizás en contraposición a lo que vimos durante todo el día de ayer, un día intenso, un día fundamental además y muy emocionante, sobre todo el escenario de la tarde fue realmente emotivo, el homenaje personal al profesor de esta universidad realmente intenso y hoy vamos a hablar de otras estéticas, de otras tendencias y vamos a comenzar. Ha habido un cambio de programa porque Ricardo Belveser, que es el que venía a impartir esta conferencia, ha tenido que operarse y bueno, pues ha sido una cosa de urgencia y tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Sergio Arlandis. Yo no tengo nada contra Ricardo Belveser, pero evidentemente Sergio es un tipo mucho más simpático, con lo que realmente va a hacer mucho más amena esta conferencia, aunque no sea suya, pero que es así. Unas anotaciones solamente sobre Ricardo. Ricardo es uno de los hombres más significados, no sé si significativos, de la poesía valenciana, de la escritura valenciana. Prácticamente ha pertenecido a todas las instituciones importantes de Valencia. Ha sido profesor de la Universidad de Valencia, ha estado dirigiendo el Alfonso el Magnánimo, pertenece a varias academias, como periodista y también licenciado en filología, tiene esa doble atención a la literatura. Es un hombre, es un columnista muy considerado, ha impartido conferencias a lo largo de todo largo y ancho de este mundo y sobre todo ha sido presidente, actualmente lo es de honor, de la Asociación de Críticos Valencianos. Pero él suele aparecer como miembro de otras en los jurados de otras asociaciones, la de Castilla y León y la andaluza, la que dirige Francisco Morales Lomas, y prácticamente los que estamos también formamos parte de esa asociación muy importante. Quizás las dos asociaciones más importantes en Andalucía actualmente sean la Asociación de Críticos y la Asociación Colegial de Escritores que representamos. Pues pasamos de Ricardo y le deseamos una recuperación pronta y estupenda, y quiero simplemente hacer alguna anotación sobre Sergio Arlandis. Sergio Arlandis es un chico joven, como veis, nació también en Valencia, se doctoró allí en aquella universidad, dio clases en la Universidad de Valencia hasta que se fue como profesor a Pensilvania y ahora ha regresado
a su ciudad natal para seguir informando de todo lo que ocurre en la literatura contemporánea española en aquel lugar de España. Pero no es un hombre que se limita a ese lugar, está siempre en todos sitios, es un gran comunicador y un gran amigo, una gran persona que nos tiene siempre en cuenta a todos y está mucho en Facebook, además. Es un hombre absolutamente tocado por el don de la comunicación. Ha escrito varios libros, recuerdo sus nombres: Cuando solo queda el silencio, Caso perdido, Contracturas, y el último, que acaba de publicarlo en la editorial Valparaíso, granadina, que se llama Desorden. Os recomiendo que leáis sus obras. Él ha sido director gerente de la editorial Anthropos y actualmente pertenece al Consejo Asesor de Calambur, o es director de Calambur, o es gerente, algo importante en la editorial Calambur. También es un hombre muy interesado por la edición y bueno, siempre a tener en cuenta. Él va a hablarnos de exactamente la ponencia. Tiene el título, os lo leo: Por una recuperación del espíritu de Salón de Independientes, y es un homenaje a Gregorio Morales. Ustedes recordarán que en España se produce una eclosión importante cuando la poesía de la experiencia y la otra sensibilidad irrumpen en el panorama literario español. Esto, lógicamente, siempre ocurre que despierta envidias, despierta rencores, despierta resentimiento, porque aceptamos de muy mala manera, somos seres tanto cainitas, poco carpetobetónicos y prehistóricos, y no aceptamos muy bien el éxito del otro. Casi preferimos que el otro no triunfe antes de que triunfemos nosotros, y eso suele ocurrir. No significa que las corrientes que aparecieron en ese entorno porque consideraban que la otra sentimentalidad o que la poesía de experiencia había copado determinados circuitos de poder o de influencia en las instituciones y que era todo muy directo y muy dirigido. Entonces surge otro movimiento, que es la poesía de la diferencia, que realmente une a un grupo de poetas muy heterogéneos. Yo creo que el gran problema de la diferencia es que realmente se unen no como un movimiento literario, sino más bien como un movimiento reivindicativo por intentar desplazar los círculos de poder o los focos de poder hacia otras direcciones. Y eso todo el mundo creemos que ocurrió en Granada, tanto una como otra. Parece ser que Ricardo va a despertar ampollas en este sentido, ya me lo comentaba Sergio, arrogándose, no sé si con mucha o poca razón, ya nos lo comentará, que todo esto no parte de aquí, precisamente. Bueno, de hecho, aquí los grandes autores de este movimiento serán Gregorio Morales, fallecido lastimosamente en 2015 por un infarto. Gregorio fue un gran hombre, un hombre que realmente protagonizó lo que es la cultura de Granada y en Madrid, el tiempo que estuvo, y al que se le debe, aparte de la creación del Salón de Independientes, donde también estaba Antonio Enrique, Pepe Lupiáñez, Fernando de Villena, Enrique Morón y otros muchos, la creación de lo que llamamos la estética cuántica. La estética cuántica, que ustedes conocerán, lo que intenta conseguir es que la poesía entre en el marco de todas las ciencias. Esto es una aspiración filosófica muy antigua, pero que realmente se plasma muy bien en la estética cuántica que Gregorio Morales impone. Pero no desde el punto de vista puramente de la ciencia, sino en todo aquello que implica una renovación, un compromiso con el ser humano, con la persona que tenemos a nuestro lado y que a veces no hacemos demasiado caso. Bueno, pues les dejo a todos. Muchas gracias de nuevo por vuestra presencia y seguro que Sergio Arlandis, aunque sea en la voz de otro, nos amenizará esta mañana porque es una persona excelente. Tuya es la palabra. Mal, o sea que no. Igual. Vale. Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, querido Manuel. ¿Ahora dos? ¡Qué desproporción! Bien. Es que aquí va a hablar Sergio y aquí Ricardo. Vale. Entonces, muchísimas gracias por la presentación, que me parece excesiva en lo que a mí me afecta. Ya quisiera yo ser como Ricardo Belveser. Voy a intentar leer sus palabras. Esto está muy bien, lo de leer lo de otro, porque además yo tenía mucha ilusión de decir, no admito preguntas. Pues siempre lo he visto en la televisión, ¿verdad? Voy a dar una conferencia, en plasma aunque sea, ¿no? Y no admito preguntas. Y quedas muy bien, ¿no? O mal. Entonces, voy a leer, ya digo que no voy a admitir preguntas, y queda que si toca un poco la fibra sensible de alguien, esto lo ha dicho Ricardo Belveser, no lo digo yo, ¿ok? Y, en fin, y si lo leo mal, siempre me puedo escudar como es lo que tengo aquí. Entonces siempre me quedo libre de culpa. Esto está muy bien. Bueno, dice Ricardo que opta por la crónica para esta ponencia porque me permite ser a la vez voz y testigo, debido a razones que no justificaré ahora, para ir a lo que importa. Dicho ese preámbulo de Ricardo, dice: hace ya 22 años, al entrar en el salón del Palacio de los Condes de Gavia de Granada, el 8 de octubre de 1994, que como veremos va a ser un año emblemático, se palpaba en el ambiente que aquello era el primer día de algo nuevo. Todos éramos amigos y los que no, lo seríamos muy pronto. Aquí empezó todo de verdad, la diferencia y el Salón de Independientes, que no son la misma cosa. La Asociación de los Críticos, los premios, varios congresos, antologías y otras iniciativas que poseen unas raíces que las emparentan, como el hecho de que algunos de nosotros nos identificáramos con los dos grupos principales, salón y diferencia, y los dos talantes o por otros elementos de la relevancia del Manifiesto de Granada, que allí se discutió y se suscribió, y que llevaba como título general Salón de Independientes, y lo firmaron 40 escritores, algunos tan populares como Antonio Gala, Juan Goytisolo o Eduardo Tijeras. He de decir que en el libro tienen un importante material gráfico, entre ellos una fotografía de lo que fue dicho manifiesto en Granada. Decía José Antonio Palacios en el año 2005 el porqué de aquella reacción ética. Dice: en España, el PSOE ha llegado al poder e intenta crear una cultura a su medida, pequeño burguesa, realista, urbana y con un barniz de izquierdas. Por primera vez entra el dinero a raudales en la vida literaria española. El felipismo se encarga de administrar las subvenciones, los premios, las apariciones en televisión, de una manera partidista e injusta. Y se produce una gran escisión en la literatura española contemporánea. Por una parte se encuentran los oficiales, los mimados por el régimen. Por el otro, los marginados. Entre los primeros están los autores de la nueva sentimentalidad, los de Renacimiento, algunos críticos literarios, o más exactamente apologistas de la línea oficial como José Luis García Martín o Miguel García Posada, y algunos críticos madrileños como Luis Antonio de Villena o Andrés Trapello. Todos ellos forman rápidamente una coalición con el nombre de Poesía o Literatura de la Experiencia y comienzan a recibir sus beneficios. Cierro cita. La diferencia vino a ser, con sus variantes, y aquí una de las tesis fundamentales de Ricardo, un sentimiento literario heterodoxo y moral, que anunciaba el fin de una estética dominante, de poetas clónicos como gustaba llamarlos, mientras que el Salón de Independientes respondía a una actitud ética y cívica. Ciertamente hubo coincidencias entre los dos impulsos, por ejemplo, autores como Gregorio Morales, iniciador de ambos, teórico de ambos y que llevó esa filosofía hasta el mundo cuántico, o Antonio Enrique, que se esforzó por darles una base teórica desde la perspectiva de la teoría de la literatura, o Fernando de Villena y muchos otros, porque participamos de ambos grupos, los citados Gregorio Morales, Fernando de Villena, Antonio Enrique, José Lupiáñez y además Pedro J. de la Peña, Juan Manuel González, María Antonia Ortega, Manuel García Viñó, Antonio Rodríguez Jiménez, Vicente Presa, José Asenjo, Domingo Fraile, Miguel Ángel Díez, parece que estoy pasando lista,
Francisco Izquierdo, Javier Tomeo, Alberto Torés, Carlos Clemenson, Antonio Hernández, José García Pérez, Antonio Romero Márquez, Juana Castro, Manuel Jurado, yo mismo, Ricardo Belveser, y como conviene decir en estos casos, un largo etcétera. El origen, tanto del salón como de la diferencia, hay que buscarlo en la confluencia de tres corrientes. Por un lado, las reuniones del grupo Ánade, formado principalmente por los poetas Enrique Morón, Juan José León, Antonio Enrique, José Lupiáñez y Fernando de Villena, más Gregorio Morales, quienes lamentaban la situación en la que se encontraba la poesía española de finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX. Como pueden ver, siempre está el dicho ese de que pongan una crisis en su vida, siempre estamos en crisis, ¿no? Y así lo expresaban en sus colaboraciones. Todos ellos, los 5, aunque pertenecientes a 2 generaciones diferentes, o dirigían o tenían una fuerte influencia en distintos suplementos literarios, en los que fueron desgranando sus opiniones y que es donde hay que ir para entender todo el proceso, que sin esta perspectiva queda incompleto, incomprensible y, lo que es peor, sesgado. Por otro lado, el grupo de amigos que se reunieron 3 veces en Madrid, Córdoba y Sevilla, a iniciativa de María Antonia Ortega, Antonio Rodríguez Jiménez, Antonio Hernández y Pedro Rodríguez Pacheco, que intercambiaban poemas y mantenían una actitud regeneracionista. Y la tercera fuerza fue la coincidencia atmosférica, un acuerdo intrínseco de rechazo del status quo que se estaba consolidando en España y el deseo de cambio en el espacio literario general español. El grupo mejor enhebrado era el de Ánade. Sus miembros tenían muchas cosas en común, como el ser profesores de literatura, además de esencialmente participar de la misma forma de entender la historia de la literatura española. Les unía una fuerte trabazón de amistad personal, su cercanía a una estética posnovísima y posmoderna, que produjo sorpresa en los casos de Lupiáñez y Enrique, de asombro en el de Fernando de Villena por su sugerencia neomanierista, asomada al siglo de oro español. Además, todos ellos vivían en Granada y tenían una fecunda relación con Gregorio Morales. Aquel día de 1994, y decía que era un año fundamental, lo que se produjo es el encuentro de las 3 confluencias y se sembraron muchas semillas, la mayor parte de las cuales germinaron inmediatamente y medraron con una asombrosa fuerza, como el fortalecimiento de varios suplementos de crítica literaria que hasta ese momento no tenían una dirección tan decidida. La creación de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos, Críticos del Sur, o la creación de los premios de la crítica literaria andaluza y otros. Estos 2 últimos, los Críticos del Sur y los premios de la crítica, nacieron de una conversación entre Antonio Hernández, Antonio Rodríguez Jiménez, Pedro J. de la Peña, Carlos Clemenson y Ricardo Belveser. Detrás de ese ruido aglutinador estaba la diferencia y el salón sobre los que escribimos decenas de artículos de difusión, de estudios, investigación y crítica, de modo que la iniciativa no se quedó únicamente en Andalucía, ni ninguno de los 2 estuvo carente de meditación o valoración. Cosa bien diferente fue el silencio que sobre ambos se violentó en el resto del Estado para no permitir que progresaran, salvo Juan Manuel de Prada en el ABC Cultural, que con buena información intentó desentrañar el fondo de la cuestión en el marco de las sectas literarias. Un artículo que publicó Juan Manuel de Prada el 15 de marzo de 1996 y titulado Sectas literarias, ¿cuántas son? ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Verán que es importante. Creamos, dice él en primera persona, creamos algo sumamente valioso y fue, tal vez también por contagio del grupo Ánade, una de esas red que quiso y dio prevalencia al sentido de amistad sobre el hecho de política literaria, entendido esto último como grupo de presión, de control de los premios o influencia en los suplementos. El salón y la diferencia dieron una patada al avispero literario español, hasta ese momento adormilado por una estética única, la de los poetas clónicos, herederos del 50, considerada como única estética válida o encerrada en la revolución de los novísimos, una antología tan trascendente en la literatura española del último tercio del siglo XX como fallida a no coincidir el propósito del antólogo con los poetas seleccionados y por ello teóricamente, desde la perspectiva de la autoría literaria, tuvo poco que decir. Cuanto se ha escrito sobre ella ha sido desde fuera y para contextualizar su verdadero acierto, que fue el detectar el propósito de cambio que allí se sospechaba. El grupo Ánade ya había creado su propio espacio, con sus famosas tertulias y sus libros que apuntaban una senda nueva. El poeta Rodríguez Pacheco, sin embargo, ha creído ver la existencia de una diferencia pura, que sería la constituida en exclusiva por el reducido círculo de amigos, del que él mismo formaba parte de forma relevante y que excluía a los Ánade, que se habían reunido 3 veces,
el 27 de marzo de 1993 en el Café Libertad de Madrid, el 13 de noviembre del mismo año en el de la Posada del Potro y el 15 de abril de 1994 en el Ateneo de Sevilla. Y una diferencia de aluvión en la que ahora sí cabrían todos los demás, constituida por escritores que llegaron al reclamo de lo que estaba sucediendo. Este crecimiento se produjo, da a entender, con el único propósito de sacar algún tipo de provecho de esa situación, sin aclarar qué era lo provechoso que se podía sacar de allí. Tendré que hacer una rapidísima y urgentísima pausa, por un motivo extremadamente urgente, ¿de acuerdo? Si ustedes me permiten, no les importará hacer una pausa de 3 minutos, ¿verdad? Esto ya es maravilloso. No estoy yo, o sea, no soy yo, leo por otro y encima tengo que hacer una urgentísima pausa de 3 minutos. ¿Me dejan? Que lo están llamando constantemente y ya no puede. ¿Cómo estás? ¿Ya? Vale. Pues he de decir que este inaudito stop en el camino ya se ha terminado. El doctor Garrido Moraga, así como otros estudiosos del periodo, ponen en duda este planteamiento, pues, cita, los actos que se organizaban en ese grupo de amigos consistían en la presentación del mismo y los motivos inherentes a su celebración, y la lectura de poemas por los poetas asistentes. Y nada más, ni manifiestos, ni ataques personales, ni anuncios del advenimiento de un nuevo sistema, ni la normativa imperante en el sistema nuevo, ni nada que significase férula alguna o exclusión de nadie. Rodríguez Pacheco se muestra intransigente. Todo empezó y acabó en sus tertulias, hasta el punto de que el Salón de Independientes fue, cito textualmente, la puerta trasera o postigo por el que se nos coló la recua de la mediocridad. Y el Congreso de Valencia, titulado La diferencia posible, al que acudieron José Hierro, Félix Grande, Enrique Badosa, Antonio Hernández, López Casanova y otros tantos poetas más, dijo que era un bodrio y una indigerible paella. Digo yo, supongo, por el tema valenciano. Es más, continúa diciendo que es un estropicio valenciano, pese a que él pronunció la conferencia de apertura que daba nombre al Congreso. Explica que si firmó el manifiesto del Salón fue porque esa noche había bebido demasiado. Tanto que a esas horas, dice, cita, algunos hubiéramos firmado nuestra sentencia de muerte. Con el raro olvido de que su firma ya aparecía en el manifiesto de Granada, no sabemos si para entonces también había consumido bastante alcohol, y asegura que la creación de los premios de la crítica literaria andaluza fue idea suya, y por último que el Salón de Independientes, cita de nuevo, fue corporativista, desde su manifiesto intencional a su constitución burocratizada. Coordinador, secretario, tesorero, vocales y cuotas. El dirigismo de su coordinador pronto tuvo su plasmación preceptiva o estética uniformizadora. Diferencia cuántica. Cierro la cita. Al parecer, algunos que vivieron aquella aventura granadina quizá no se percataron de que la fundación de la diferencia como aglutinante y el nacimiento del Salón de Independientes como un sentimiento había cuestionado energías diversas. Porque, y esto es fundamental establecerlo, si excluimos a los Ánade y a Gregorio Morales, ¿quién pensó la convocatoria del 8 de octubre de 1994? ¿Quién organizó la sesión? ¿Quién obtuvo los permisos? ¿Quién se puso en contacto con los asistentes? ¿Quién redactó el manifiesto? ¿Quién citó a la prensa? Los cuentos y las cuentas no salen. Y hay otro aspecto que no podemos ignorar, y es que en todas las actividades, iniciativas y convocatorias de las que estamos hablando,
hay unos personajes que entran y salen, pero los únicos que siempre participaron, que siempre están presentes, son los integrantes del grupo Ana D, más Gregorio Morales. Esos 5 más 1 aparecen de forma inesquivable. Su intervención es fundamental y no episódica como otras personas, otros grupos u otras reuniones celebradas aquí o allá. La creación del Salón en la anestesiada sociedad literaria española de esos años fue crucial, y así consta en la pequeña historia. No he podido establecer la existencia de un aparato burocratizado dentro del Salón. No he localizado ficheros, ni me consta el pago de ninguna cuota, ni la existencia de un tesorero o algo así. Y el dirigismo no pasó de algunos intentos preceptistas de Gregorio Morales, como luego los hubo en la diferencia por parte de Antonio Enrique, Fernando de Villena, Antonio Rodríguez Jiménez, Antonio Garrido Moraga, José García Pérez e incluso del propio Ricardo Belveser. Gregorio Morales, dotado de una despierta perspicacia y siendo, como era, uno de los principales promotores de la primera reunión de Granada, utilizó el Congreso de la Diferencia Posible como plataforma para presentar de un modo formal el Salón de Independientes. Lo hizo, cito, en el marco de nuestro segundo encuentro en Valencia. El estupor, la sorpresa y la euforia que provocó fueron inmensos. Cierro cita. Respecto a la creación de los premios de la crítica, la Asociación Valenciana de Escritores los llevaba haciendo desde hacía 10 años, premios que yo, Ricardo Belveser, presidía y de los que en la actualidad soy presidente de honor. La Asociación Valenciana, de mi propia mano, aportó a Rodríguez Jiménez y a Hernández los estatutos de la Asociación Valenciana de Escritores y las bases de los premios de la crítica literaria para la creación de los andaluces, artículo que fue tomado al pie de la letra con lógicas variantes, hecho que se comprueba con una mera lectura comparada de los mismos. De ahí que Pedro de la Peña y yo fuéramos considerados sociofundadores de la Asociación Andaluza. Yo, así, sigo siéndolo, y miembros natos de la Premia de la Crítica Andaluza, como el Congreso de Valencia de la Diferencia Posible, sus resultados han sido adecuada y ampliamente valorados, cuestión que no constituye materia de mi intervención hoy. Solo el poeta catalán Jordi Villalonga se desentendió del Salón desde el primer momento. Doy testimonio de que cuando se reunió el grupo del Salón en el Palau de la Música de Valencia para volver a presentar su manifiesto y debatir algunos aspectos estratégicos, Villalonga asistió de oyente a los debates, pero en el momento en el que los presentes nos reunimos para hacernos una foto de recuerdo, se separó del grupo de forma manifiesta y me dijo mientras se iba que él no quería saber nada de aquello. Lo hacía consciente y sabiendo lo que hacía, porque había escuchado atentamente las intervenciones y tenía una opinión formada. Además, mientras que la diferencia era una actitud que agrupaba casi unánimemente a poetas, el Salón miraba con mayor atención a la prosa, que era lo que de verdad interesaba a su principal impulsor, Gregorio Morales. La poesía, él mismo era también poeta, aunque el hacer poesía unas veces acertó y otras menos, era algo complementario. De ahí que el Salón y sus derivados, la estética cuántica y otros, estuvieran más pendiente de la tarea del escritor entendido de un modo preferente como novelista, como cronista, como crítico. Todo esto en un periodo corto de tiempo. ¿Para qué más? Surgieron antologías, estudios y teorías. Casi desde entonces no ha vuelto a suceder nada igual, que agrupara territorios, sensibilidades y sueños. Aquí va muy bien aquella broma de Jean-Paul Sartre de que incluso el pasado puede modificarse como demuestran permanentemente los historiadores, o lo que no lo son y escriben a posteriori historias que o bien no se ajustan a la realidad de lo que sucedió esos años, o bien en un ejercicio de anacronismo al interpretar aquella ilusión con los datos del presente puede dar otra imagen. Es cierto que la creación y la imaginación van unidas al concepto de libertad, pero ninguna de ellas puede depender de la arbitrariedad o carecer de dependencia con la verdad. Cuando se leyó el Manifiesto de Granada, José Lupiáñez no había publicado nada nuevo desde su antología titulada Laurel de las Costumbres, ni tenía obra en prosa. Fernando de Villena acababa de reunir su poesía en Poesía 1980-1990. Antonio Enrique acababa de publicar La Quibla. Con Antonio Rodríguez Jiménez había coincidido en Libertarias y hacía 2 años que había publicado El Fabricante de Hielo. Por tanto, todo estaba en gestación. Fue una primera reacción contra la putrefacción general que en política y en el ámbito de la cultura comenzaba a detectarse de un modo evidente. Cita: no se trata, por tanto, de la fácil dicotomía de apocalípticos e integrados.
Esto último, por supuesto que no, pero tampoco se parte, salvo aislados casos, de una incompatibilidad frontal con el mundo en el que se vive. Cierro cita. El crítico literario García Martín, al tener noticia del nacimiento del Salón y del Grupo de la Diferencia, con notable desdén escribió, dice: «Lo único que les une es el resentimiento. Creo que son conscientes de que no valen, lo cual debe ser mucho más terrible y doloroso que el mero hecho de que no te hagan caso en los medios. Hay en sus quejas un fondo de amargura, la de quienes con más de 40 años persisten en la escritura, sabiendo que carecen de talento». Cierra la cita de García Martín. Entre los poetas diferentes no se aceptaba la existencia de ningún tipo de resentimiento. Por ejemplo, afirma Antonio Rodríguez Jiménez en el año 97, dice: «Yo he sido el primer sorprendido al comprobar que no existe un ápice de resentimiento, a pesar de que en algunos casos podría haber motivos para desarrollar esa humana condición». Cierro cita. Lo que verdaderamente les movió fue un afán enorme por denunciar lo que está ocurriendo en la poesía española de los últimos años. En otras palabras, para la Diferencia, su primera premisa fue la independencia y originalidad de cada autor, o dicho de otra manera, la no clonicidad. Y es que el manto protector fue, y lo sigue siendo, la pluralidad de opciones, la tolerancia y el respeto a todas las opciones conocidas o neonatas. La reacción del Grupo de la Experiencia, tras los primeros enfrentamientos y debates como los de Gregorio Morales y Luis García Montero en el Diario Ideal, y otros similares, optaron por la estrategia del silencio. Cuanto menos se hablara de la diferencia, cuanto menos se premiara, cuanto menos existiera, mejor. Se aplicó una estrategia de asfixia de indudable eficacia. La profesora de la Universidad de Granada, Remedios Sánchez, simplificó con pulcritud la cuestión. Cita: «La eclosión, el enfrentamiento llega en el año 94, a raíz del Salón de Independientes, que exigía mayor limpieza en el ámbito de la cultura, gobernada, a su modo de ver, por intereses políticos, y del Manifiesto de Granada, que suscitó una agria polémica en el Diario Ideal, fundamentalmente entre Luis García Montero, el lado de la experiencia, y Gregorio Morales, el de la diferencia. A partir de ahí se consolida el grupo de la poesía de la diferencia, del que surgirán subcorrientes como la estética cuántica, liderada por Morales, y que contó con el apoyo de varios miembros del grupo, especialmente de Antonio Enrique y de Fernando de Villena. Fundamentalmente, los poetas de la diferencia colaboraban en Cuadernos del Sur, suplemento literario del Diario Córdoba, y el papel literario del Diario de Málaga. El suplemento de Diario Córdoba, Cuadernos del Sur, es clave para entender qué es lo que estaba sucediendo, qué estéticas se reclamaban, y fue el lugar que hospedó tanto a diferentes como a los miembros del Salón. También el papel literario del Diario Málaga, Costa del Sol, y el Diván, suplemento literario del Diario Las Provincias de Valencia, que Ricardo Belveser dirigía por aquellos años. La función de papel literario la explicó Pedro Jesús Vizoso. Dice: «Justamente en la primavera de ese mismo año, 1993, Antonio Romero Márquez y yo fundábamos Papel Literario, suplemento de literatura del Diario Málaga Costa del Sol, un instrumento útil para denunciar y combatir situaciones como que el dinero de los contribuyentes fuera empleado con disparatada generosidad en agasajos a los amigos, como hacía el Centro Cultural de la Generación del 27 de Málaga. Y lo hicieron porque nadie protestaba entonces contra ese estado de la cuestión. Por esta vía, Papel Literario se convirtió, junto con Cuadernos del Sur, dirigido por Antonio Rodríguez Jiménez, suplemento cultural del Diario Córdoba, en uno de los pilares del movimiento poético que se iba a conocer como Poesía de la Diferencia, cuyas primeras manifestaciones fueron la defensa del Manifiesto de Granada». Cierro cita. En Papel Literario se publica el escrito de solidaridad con el Salón de Independientes redactado por Antonio Enrique y Gregorio Morales. La efervescencia de los escritos y de los ataques contra la cultura y contra la poesía de la experiencia en cuanto a encarnación, reflejo y fachada cultural del gobierno político que había derivado en aquella situación de corrupción y degeneración de la vida pública, debieron de sorprender y poner nerviosos a los que eran objeto de esa denuncia. Vizoso asegura que su participación en Valencia se limitó a la firma del manifiesto del Salón de Independientes y una presentación poética. Luego dice que junto a poetas de verdad se encontró otros que me decepcionaron profundamente, como María Antonia Ortega, Antonio Hernández y sobre todo Antonio Rodríguez Jiménez, a los que luego sumó a Ruiz Noguera, entre otros, junto al descubrimiento del que a mí me parece uno de los mejores críticos de momento en nuestro país,
Me estoy refiriendo a Gregorio Morales. Su conferencia titulada La diferencia cuántica, pronunciada el 9 de junio, fue un acontecimiento cultural de primer orden, una verdadera sacudida espiritual. Cierro cita. Juan Manuel de Prada, 2 años después del encuentro de Granada y casi coincidiendo con el de Valencia, se hizo eco del estado de la cuestión poética y en un amplio artículo-reportaje publicado en el ABC Cultural contó con detalle los enfrentamientos entre diferentes y experiencia. Se hizo eco de la acusación de García Martín de que, cito, la corte de los poetas anda desde hace algún tiempo bastante revuelta. ¿Alguna vez no los tuvo? Los nuevos poetas son legión, pero solo unos pocos logran alcanzar el reconocimiento público y un lugar en los manuales. Los que se quedan en la cuneta bufan, se sindican, patalean, denuncian mafias, arman todo el ruido que pueden en cualquier suplemento cultural que se pone a su alcance. Afirmación que de Prada corrigió con la indicación de que todo ese ruido lo hacían los poetas que se quedan en la cuneta, pero también quienes ocupan la carretera, también quienes recorren en actitud triunfal o petulante la senda del triunfo. Parece ser que los poetas disfrutan escarneciendo a su adversario, practicando ese matonismo que hace la fanfarronería o el empacho de endecasílabos. Pero el nombre que estaba tras toda la agitación era el de Gregorio Morales, que era quien tenía el proyecto literario y estético más meditado. Desde el principio se apoyó en el grupo Ánade, muy activo en esos años por su presencia en los suplementos literarios y su influencia en los críticos del sur, pero no se quedó en Andalucía y levantó la mirada hacia otros puntos peninsulares. Cuando empezó a decaer, Morales optó por desviar sus energías hacia el establecimiento de unos principios que llamó de estética cuántica. El origen de estos principios se remonta al Salón de Independientes, un grito por la libertad y dignidad del escritor, plasmado en el llamado Manifiesto de Granada que se dio a conocer por la prensa a mediados de 1994 y que creó una apasionada, violenta y, para todos nosotros, fértil polémica. Ya desde el primer encuentro se hizo patente que, más allá del carácter ético y regenerador con que nació el manifiesto, había que explicitar la nueva estética que la mayoría de nosotros practicábamos de un modo inconsciente y de la que estábamos seguros que sustituiría al viejo paradigma. Poco más tarde vino mi conferencia, La diferencia cuántica. Voy acabando. Antes no piensen, antes me ha llamado Ricardo Berbeser y me ha dicho, vamos a ver, empieza a leer bien. Ha tenido que cortarlo rápido. Dice, te estoy viendo en YouTube. Está siendo un desastre, Sergio. Cambia esto. Y he tenido que cambiar, claro. La programación del Salón fue, ya lo hemos visto reiteradamente, en Granada, en 1994. Al año siguiente, en 1995, fue el Congreso de Valencia. Pero no hay que olvidar que el otro año, 1996, la reunión regresó a Granada, al Carmen de los Mártires, bajo el título general de Las nuevas tendencias literarias, en cuyas sesiones, el 26 de enero, Gregorio Morales pronunció una robusta conferencia que tituló La transgresión del camino literario cuántico, en la que de un modo más sosegado, moroso y mejor meditado teorizó sobre la cuestión. Por entonces ya se había tomado el asunto mucho más en serio, hasta el punto de que intentó evitar dispersiones. Me encargó, a Ricardo, la coordinación o la presidencia, si se prefiere, de ese lenguaje, de una de las jornadas del Congreso, la centrada de un modo específico en el Salón y la estética cuántica. En carta fechada en Madrid, el 17 de enero de 1996, me hizo algunas observaciones de interés. Dice, habría que procurar que el debate se ciñera en todo momento a estética y literatura, obviando las cuestiones metafísicas que posiblemente suscite alguno de los participantes. Desde luego, cualquier concepto metafísico es ajeno a la estética cuántica. Cierro la cita. Probablemente Morales ya no confiaba en el Salón como herramienta para cambiar la realidad. Quizás se había percatado de que como movimiento de regeneración ética o de denuncia había perdido influencia e incluso había acabado su camino. La mayor parte de los escritores que habían participado en el primer impulso habían regresado a sus tareas, pues crecía la sensación de que no tenía sentido el vivir instalados en la protesta sin ofrecer obra nueva ni nuevas propuestas. El grupo principal del grupo Ánade, Morón, Lupiáñez, Enrique y Villena, aumentaron su ritmo editor con lo que resituaron en el conjunto literario español su obra. Otros comenzaron a debatir
cuáles habrían sido los aciertos y los hierros de salón y de diferencia. Por ello, Morales prefirió centrarse en su propuesta estética, pues en las peores circunstancias la podría defender él en solitario, sin comprometer a nadie ni esperar ayuda de nadie. Pero esa parte de la historia es otra, y merece ser tratada con sosiego y rigor en otro momento. El Salón de Independientes fue una magnífica iniciativa planteada de modo adecuado, en un momento oportuno, cumplió su misión y se suicidó. Muchas gracias. Pues hemos cumplido con rigor y, bueno, pues decía Sergio que no se podían hacer preguntas. Bueno, pues sí que se puede hacer, otra cosa que... Se puede. ¿Hay preguntas? Hay alguna cosa que yo conozco, pero otras cosas que no... Curiosidad, porque he llegado tarde y no me he enterado de la... Te ha perdido mejor, ¿eh? Entonces, claro, no sé si lo has comentado o no. Y es el papel que ahí jugó Pedro J. de la Peña, porque según las noticias que yo tengo, de hecho yo asistí en su momento en Granada a una reunión que hubo en el bar, en la Jardín de Puerto Artura, y allí se percibía que había como dos visiones completamente distintas de lo que era el Salón de Independientes, la diferencia, etc. Y en una los postulados estaban en torno a Gregorio y la otra estaban a Pedro J. de la Peña, y había un choque evidente de estéticas, de visiones completamente diferenciadas. Claro, ahí, como he oído lo último, no sé si realmente has comentado algo de Pedro J. o el papel de Pedro J. en esa historia. Bueno, he pasado un poco por encima de Pedro J. Lo he citado un par de veces. Sí que te puedo decir lo que yo conozco de la literatura valenciana y dónde está Pedro J. en ese momento. Pedro J. es fundamental en la constitución de la Asociación de Escritores Valencianos, que está muy vinculada también, como has puesto ya Ricardo, en todos estos actos de la diferencia. Es decir, en verdad, aunque la asociación llevaba ya bastantes años, ha tenido bastantes reformulaciones, Pedro J. siempre ha estado muy presente. Siempre ha sido un defensor, por lo menos en Valencia, de esa diferencia, de esa estética de diferencia. No sé hasta qué punto intervino en los debates abiertos con Gregorio, ¿no? Pero, en fin, sí queda claro que Pedro sí estuvo en la formulación de ciertas bases, en el contacto con el grupo que se estaba formando en Granada, y bueno, aporta Ricardo que junto con Pedro dieron, todo fue la base de los premios de la crítica. Hasta qué punto llega la mano de Pedro en el debate abierto que se establecía, bueno, a eso ya se me escapa. Sé que Pedro fue un activo defensor en Valencia de la estética de la diferencia, ¿no? Eso sí, hay unas poéticas de Pedro muy en esa línea. Lo otro sí que se me escapa. No te he respondido a la pregunta, pero ha quedado bien. Me ha faltado ponerte un par de citas de alguien. Como dijo... A lo mejor Antonio Enrique estaba en aquella reunión, se acuerda de... Bueno, a mí me ha... un momento terrible.
territorio en la coordinación. También yo entiendo que el tiempo ha jugado a favor de todos y que mal que le pese al del norte, García Martín, pues ha fundido la amistad y el entendimiento de que es ejemplo, en mi humilde parecer, pues esta reunión que tenemos aquí. Es decir, Ricardo lo ha dicho sin ninguna limitación. No tenemos limitaciones alguna y de esto se trataba. Pero eso no podía haber ocurrido hace 20 para 30 años. Así que eso es lo que... Querido, no queremos interrumpirte, tú sabes más que nadie de este tema que estamos hablando porque estuviste en todo el granaje y el engranaje y te lo agradecemos mucho, pero tenemos que seguir avanzando. Gracias, querido Sergio, gracias a Ricardo desde la distancia y pasamos directamente, sin ningún tipo de intervalo, a la conferencia del doctor Antonio Garrido Moraga,
sobre la estética de la diferencia, sobre la posible diferencia, presentado por Javier Borjalón. A todos y a todas, continuamos sin descanso. Felicidades una vez más a los organizadores de este encuentro, a Reme y a todo su equipo de colaboradores. Gracias a la facultad por recibirnos. La próxima conferencia es La estética de la diferencia y su evolución, por el doctor Antonio Garrido Moraga. La verdad que es difícil presentar a Antonio sin avasallar al presentador con un currículum de excelencia durante toda su carrera. Me vais a permitir que os dé algunos datos para que sepáis la calidad y la personalidad con la que nos vamos a encontrar en este momento. Antonio ocupa casi... Su currículum es extenso, pero bueno, vamos a dar algunos datos de la amplia trayectoria como docente, como crítico, como escritor. Es licenciado en Filología Hispánica, con premio extraordinario, doctor en Filología Española, con sobresaliente cum laude, realizó estudios de Derecho, ha sido becario de la investigación del Centro Nacional de Investigación en París y Nancy, profesor agregado del Instituto con número 1 de su posición, catedrático de Lengua y Literatura Españolas, profesor titular de Filología Española en Sevilla y en Málaga, responsable de la creación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga, profesor titular de Periodismo en la misma universidad, ha dirigido el Instituto Cervantes de Nueva York durante 5 años y fue el creador de su nueva sede, profesor y subdirector de los cursos de extranjeros de la Universidad de Málaga, profesor visitante en diferentes universidades europeas y norteamericanas, Dickinson College, Florida Atlantic, Duke University, Passau, Tours en Francia, conferenciante, ponente en universidades de multitud de países, Inglaterra, Francia, Canadá, Italia, Alemania, Grecia, Puerto Rico, México, Rumanía, Polonia, Moldavia, etcétera, etcétera. Conferenciante en la Universidad de Columbia, en CUNY, en St. John de Nueva York, en la Cátedra del Rey Juan Carlos de la NYU de la misma ciudad, profesor de la Menéndez Pelayo de Santander y de la sede de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca, miembro de la Asociación de Críticos Literarios de España y vicepresidente de la Asociación de Críticos Literarios de Andalucía. Es especialista en análisis de textos y teoría literaria, información cultural en prensa, aplicación de textos literarios y culturales para la enseñanza de español a extranjeros, literatura medieval y contemporánea, y es autor de diversos estudios sobre el poema de Fernán González, Salinas, Cernuda, Valle Inclán, Alto Laguirre, Aleixandre, Prados, Pérez Estrada, Juvenal Soto, Alfonso Canales, García Baena, Francisco Ruiz Noguera y otros tantos. Ha publicado cientos de artículos de crítica literaria en la prensa. Entre sus libros podemos destacar Teoría y práctica de la crítica literaria, Periodismo y crítica literaria, Literatura andaluza, o destacarlo como coautor de la antología de poesía española o de las antologías de poesía El hilo de la fábula y De lo imposible a lo verdadero. Concordancias del poema de Fernán Gómez, estructura de proyectos de fin de grado, coautor de la Enciclopedia de Literatura Andaluza de la Expo 92 o redactor del diccionario Vox y cotraductor de la Enciclopedia del Lenguaje de Bernard Portier, editor del facsímil del Mío Cid y especialista en lexicografía del siglo XVIII, etc. Ha publicado sus propios libros de creación, de cuentos y relatos en la Universidad de Málaga, así como libros de poesía. Es Premio de Periodismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, Góngora de Oro de la Real Academia de Córdoba, Caballero de la Orden del Quijote de Estados Unidos, Caballero de la Orden del Cister, académico correspondiente a la Real Academia de San Telmo, académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua, académico de la Real Academia Española y correspondiente de la Academia de Buenas Letras de Granada. Hoy disfrutamos de su presencia como especialista en lo que se denominó la estética de la diferencia, que es el título de la conferencia, como ya les habíamos anunciado, y de cuya antología principal es autor bajo el título De lo imposible a lo verdadero. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Espero no haberme olvidado de nada. Gracias por acompañarnos, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias y de verdad que en fin... No llega. Sí, está encendido. Está encendido, sí. Que funcionaba mal. Ponte aquí si quieres. Está encendido. Siéntate aquí, Vale. que este funciona. Muy bien. Que decía que buenas tardes. En primer lugar, agradecer
la invitación y a Belén y a su equipo, la organización de este congreso, que además me parece muy necesario en un momento de hacer análisis, valoración y status quaestionis de algo que pasó hace mucho tiempo, pero que, bueno, pues es necesario dilucidar, o por lo menos analizar de alguna manera. Decía que muchísimas gracias, pero que de todo lo que ha leído mi querido amigo y colega, lo único que muestra, no demuestra nada, solo muestra el paso del tiempo. Es decir, que ya uno, en fin, ¿qué le voy a decir a ustedes? Bien, ser testigo de hechos y analista de esos mismos hechos es una situación muy complicada, una posición muy complicada. La imprescindible objetividad, al menos como principio metodológico, queda en entredicho, queda velada. Mucho más cuando la confrontación y la polémica también están presentes en el contexto del campo de estudio al que me voy a referir. Desde la época clásica, el poeta se ha considerado un anticipado, un vidente, un poseído por el demonio de la palabra, que lo usa como instrumento para expresarse. El poeta es un ser peligroso que debe ser expulsado de la república ideal, del estado de la armonía, falsa pero aparente, en el que las voces deben ser remansadas en el único territorio posible y saludable, el de la tendencia dominante, el de lo política o lingüísticamente correcto en cada momento de la evolución de la serie histórica. Yo voy a intentar situarme siempre en parámetros críticos, teóricos y objetivos, porque claro, ya si entramos en cuestiones subjetivas pierde toda posibilidad de rigor. He puesto el ejemplo del poeta furioso, como podría haber puesto el ejemplo contrario, la razón, el equilibrio. No se trata, o no trato de establecer binomios irreconciliables y de poca utilidad, de nula utilidad. Hemos de partir de alguna premisa que conecta con esta tendencia dominante a la que me he referido más arriba. Si la poesía o la literatura es o pueda ser un elemento de renovación de la sensibilidad, lo de transformar el mundo ya sabemos que es una errata tipográfica, es materia compleja y propicia para la disertación académica, tan prolija cuanto estéril. Es evidente que el prestigio de la poesía, si lo hubiere, puede estar entre otros lugares en que la poesía sea auténtica línea activa de avanzada respecto a los cambios que luego se refrendarán de manera colectiva. Siempre, claro está, desde la natural minoría interesada en este género literario. El prestigio, mejor dicho, la función de los poetas consiste en gran medida en saber anticipar los tiempos, no al modo de la profecía, sino de una manera más humilde y más sincera. Allá, en los principios de los 90, se suscitó un debate sobre la necesidad, y esta es la idea fundamental, de ampliar el paradigma de referencia, de enriquecer con matices y rupturas el lenguaje poético, con adiciones sémicas en lo que sería la gramática lírica en una sociedad cada vez más compleja en sus relaciones. Es imprescindible acuñar un término que sea eje de la discusión, en este caso estética de la diferencia o poesía de la diferencia, puesto que fue el género más frecuentado y con más frecuentadores. Es el aceptado por la crítica, la poesía o estética de la diferencia, e insiste como rasgo fundamental en la coexistencia de voces culturales diversas frente a la homogeneidad de la tendencia establecida y aceptada. Está más que demostrado que determinadas maniobras perfectamente planeadas tienen una enorme influencia en el conocimiento de la serie artística con todo lo que ello conlleva. La invención de generaciones es el mejor ejemplo. Y tenemos ilustres antecedentes, pensemos en Salinas y en Guillén, este sí, este no, este me cae bien, este me cae mal, lo quito o lo pongo. Es decir, no es nada nuevo, nada original. En otros trabajos creo que he podido demostrar el penoso, interesado y lamentable uso del término generación en la periodización de la poesía española actual.
desde que se traduce y empieza, si comparamos con las visiones literarias de la poesía actual de otros países, no existe esto de generación del 27, del 36, primera generación de posguerra, de los 50, de los 70, de los 80. Eso es un criterio, en mi opinión, lamentablemente empobrecedor. Poesía social, por señalar una tendencia dominante frente a la poesía de cántico. Un ejemplo. Pero no es una cuestión de cronología, es una cuestión de contenidos. La serie literaria ha de ser analizada desde la inmanencia de los contenidos, no desde circunstancias como puede ser el desastre del 98. Eso puede influir o no influir, pero no. El texto, hay que ir a los textos, no quedarse en la anécdota. Los poetas cordobeses eran tolerados, pero el universo poético los apartaba. Igual puedo decir de los novísimos, que monopolizaron los circuitos durante años frente a otros registros. En realidad me encuentro ante un proceso normal en la evolución de la serie, pero que posee rasgos específicos según los marcos en los que se desenvuelve la coexistencia, pacífica o no, de los vectores creativos, caso de que pudieran establecerse con precisión. El hecho de que las generaciones funcionen por cronología no permite establecerlo con precisión, porque vamos a hacer una cronología totalmente temporal, no de la serie. Es decir, poetas nacidos antes de... Vale, bien. ¿Y por qué no poetas a los que les gusta el yogur de menta o de limón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un criterio. O sea, los criterios deben ser muy variados y yo estoy en contra de ese tipo de criterios. Advierto que la primera actitud de algunos influyentes antólogos y críticos de los años 80 fue negar las mutaciones que se venían produciendo desde finales de los 70, rotulándolas bajo el cómodo epígrafe de postnovísimos. Todo era postnovísimos. Y lo demás, pues nada, no había ninguna matización. De esta forma se negaba la posibilidad de modificación o ruptura. La tendencia de los epígonos del núcleo dominante, la de los epígonos, que es más peligrosa que la de los protagonistas, ha sido siempre un mecanismo de defensa bastante eficaz. La uniformidad es muy peligrosa, reduccionista y errónea. En la antología de Luis Antonio de Villena, Postnovísimos, publicada por Visor en el 86, se agrupaban voces tan distintas, incluso opuestas, como Miguel Mas, Blanca Andreu, Luis García Montero o Jorge Richman. El mismo antólogo, en fin de siglo, aceptaba una pluralidad que siempre está en la práctica de la escritura y menos casi nada en la mesa de taxidermia de los críticos. No cabe duda que la otra sentimentalidad, la llamada otra sentimentalidad, acogida bajo el epígrafe poesía de la experiencia, que parte de supuestos ideológicos perfectamente estudiados y con una clara base realista, consiguió articularse como la tendencia dominante de largo recorrido, con la consecuencia que he llamado, al igual que ocurre en fonología con los alófonos, prueba de la conmutación poemática. No existe nada anormal en el mecanismo y mucho menos en la proliferación de los epígonos, en la clonación. Hoy como ayer, este plano teórico tiene que situarse en un ámbito de mercado, donde la crítica periodística y la presión y difusión editoriales son elementos claves para el control. En el mismo nivel teórico hay que considerar que el todo vale postmoderno no se cumple en ningún caso, en este caso no. Con la misma normalidad se hubiera tenido que aceptar la coexistencia con otros paradigmas, con otros lenguajes poéticos, pero no fue lo que ocurrió. Es procedente analizar los rasgos de la tendencia dominante en un espectro amplio. Primero, uniformidad del registro léxico, con una clara distinción entre texto y texto alofónico, llegando a una excesiva presencia de lo segundo. Segundo, el falso planteamiento teórico de lo utilitario del mensaje y en consecuencia de la estructura, cuando en sentido estricto la escritura por definición debe ser libre y autónoma. El escaso lector de poesía elegirá lo que quiera. Principio de libertad que no se cumplía. Creo que la frivolidad teórica y la debilidad del pensamiento pueden analizarse aquí sin dificultad, por situarse el concepto en un plano referencial que contradice la diversidad como rasgo esencial de la realidad presente en aquellos momentos. Tercero,
la limitada, cómoda, reduccionista y parcial utilización de categorías críticas que daban una falsa sensación de planicie en un panorama que realmente era cambiante. Cuarto, la falsa tendencia a mantener un continuismo estético desmentido por la propia realidad. Quinto, el control del universo poético. Control de premios editoriales, críticas periodísticas, apariciones en los medios de comunicación, la omnipresencia en esos medios, determinante, factor extraliterario, pero determinante, y siempre lo será. Sexto, la creación de una red clientelar que obtenía beneficios de diverso tipo, así de claro. Y séptimo, falta de tendencias de experimentación, en un amplio sentido que se abra a la ampliación del paradigma formal y estético. El crítico Miguel Dors incidió en el tema de los epígonos en su trabajo En busca del público perdido del año 94. Reitero, a fuer de ser pesado en este caso, que este mecanismo es normal. Siempre la tendencia dominante intenta permanecer. En la diacronía reciente se fueron configurando diferencias que articularon siquiera como horizonte estético una deseable coexistencia. A mediados de los 90 y dadas las circunstancias previas, dos son las condiciones que limitaban la renovación poética. Dos, a mi modo de ver. Uno, la previsibilidad, sujeta como hasta hoy al dictado de la tendencia más frecuentada. Y por otra parte, la desconexión con la realidad, al condenarse a sí misma a los juegos endogámicos de la tribu literaria, que no se interesaba en absoluto por la realidad, sino por los límites creados a partir de su centralidad. Es decir, una centralidad que impedía cualquier tipo de desviación del modelo o de la norma. ¿Qué cabía hacer si es que había o se podía hacer algo para romper los hábitos textuales, hábitos consagrados? Michel Foucault, en Theatrum Philosophicum del año 96, afirma que la repetición es un triste cabrilleo de lo idéntico. Un triste cabrilleo de lo idéntico. Y eso es rigurosamente cierto en mi opinión. En la portada del libro se recoge una obra de Gilbert y George titulada The Red Skelter, formada por dos autómatas casi iguales, dos seres clónicos. La portada del libro de Foucault para mí creo que está muy bien hecha. Siguiendo a Foucault, cuando reflexiona sobre dos libros de Gilles Deleuze, La lógica del sentido y diferencia y repetición, es fácil llegar a una conclusión. El marco teórico que establecen ellos es el frecuentado por autores que se incluyen en lo que llamamos estética de la diferencia, una vez que se han analizado los textos de Deleuze y de Foucault. Por recurrir a un uso coloquial del lenguaje, los ánimos se encresparon cuando aparecieron textos en los que se defendía la tendencia dominante, nada más natural, pero con un sentido excluyente. Se defendía, pero con un sentido excluyente. Esto o nada. O esto o nada. De cualquier otra posible. Me viene a la cabeza la idea de equivalencia social de Plejánov, ¿no? Nada extraño, por otra parte, a partir de los principios teóricos de ese tipo de poesía o de literatura. Se rechazaba todo lo que no fueran vías de expresión que poseían o que ponían el centro en la imaginación. Eso no vale. En la fantasía tampoco vale. En el juego con elementos culturales tampoco. En el sueño y en otras formas distintas a la tradición mimética en su sentido literal. Todo ese universo que hoy ya a la altura de 2016 vemos perfectamente consolidado, incluso como una forma distinta o una forma más, si se quiere, de enfrentarse al texto. En aquel momento fue, el maestro Enrique lo ha dicho, ha empleado la palabra trágico, y lo fue para muchos de los autores, para muchos autores fue trágico. Sigo a Foucault cuando afirmo que lo repetitivo y lo clónico se produce justamente allí donde la meditación apenas esbozada gira sobre sí misma. Cuando en lugar de decir no, se pronuncia dos veces el mismo sí. Y cuando en lugar de repartir las oposiciones de un sistema completo, vuelve indefinidamente sobre la misma posición. Era algo que giraba sobre sí mismo
y siempre en una especie de perpetuum mobile. El uso de categorías simples en la conocida formulación de Jols es muy peligroso si se aplica en su literalidad, aunque no deja de ser legítimo que se construya una red de máscaras como variantes superficiales de la tendencia dominante. O sea, en el discurso teórico de la tendencia dominante de aquel momento dicen, no, hay diferencias. No, eran máscaras de lo mismo. Quiero dejar claro que no estoy haciendo análisis de calidades literarias, ni valoraciones en este terreno, ni tampoco caigo en la dicotomía de lo verdadero y de lo falso. Sería tan pueril cuanto estúpido. Se trata de mirar por encima de la apariencia o nivel superficial del modelo que se presenta tan exacto y único, tan puro se presentaba el discurso dominante, que era Narciso en el lago. Lo que ocurre es que, claro, todos sabemos que Narciso en el lago acabó cayendo en el lago y se ahogó. En este marco empiezan a aparecer voces que defienden el mestizaje y que la coexistencia de voces literarias. Fue lamentable el tono excesivo de enfrentamiento, que llegó a la desautorización personal. Nada diferente, por otra parte, a las seculares disputas literarias. Es decir, no estamos viendo ningún fenómeno raro, diferente o distinto. Recordemos siempre, tuve la suerte de, en el archivo de protocolos en Sevilla, encontré un texto, un manuscrito, donde en el siglo XVII aparecen unos romances poniendo al corregidor de cornudo. El corregidor se enfada mucho y entonces decide que tiene que saber quién los ha escrito. No se le ocurre otra cosa que coger a todos los poetas y los mete en la cárcel de Sevilla, todos. A los pocos días, los ladrones, asesinos, van a ver al alcaide y le dicen, mire usted, o se llevan a los poetas o nos amotinamos. Y entonces dice el alcalde, pero hombre, ¿pero por qué? Dice, mire usted, y el texto es precioso, pero dice, nosotros somos honrados asesinos, rapabolsas, garduñas, nosotros somos chulos, pero los poetas, las peleas nuestras no son nada comparadas con las de los poetas, estamos en el siglo XVII. Dice, y además hay un argumento más, nos persiguen para leernos sus poemas, y eso sí que no. Los poetas fueron liberados y nunca se supo quién había escrito el romance. Las luchas poéticas siempre se producen. Lo que ocurre es que, bueno, en el momento en que te toca, pues lo más importante. O sea, en ese momento lo sufres, sea 17, sea 18, sea 19, sea 20 o sea 21, como queramos. Por otra parte, las seculares disputas literarias, y que, en mi opinión, hubiera sido saludable si las posiciones no se hubieran empecinado. Lógicamente, quien salía perdiendo eran la pluralidad mestiza, porque como la tendencia dominante controlaba los medios de comunicación, evidentemente ahí no había, era una situación muy desigual en ese sentido, no literario, insisto, yo no estoy haciendo ahora valoraciones literarias, esto es extraliterario, pero fue así, exactamente así. No cabe duda que la tendencia dominante crea sus mecanismos de permanencia, como no podía ser de otra manera, estructuras fuera del texto que articulan una red de intereses, en el sentido lato del término, que debe defenderse de cualquier posible intromisión de los que no pertenecen a la estructura canónica. Vamos, lucha de poder, así de simple. Los que tienen el poder, pues no lo quieren dejar, y los que no tienen el poder, no es que quisieran quedarse con el poder. En aquel momento lo único que se pedía era pues un poquito de libertad y algo de oxígeno, ¿no? No, pues eso era absolutamente impensable. Esta realidad es constante en las relaciones de poder, pero no cabe duda de que en este terreno de lo no literario la exclusión ha sido una realidad perfectamente analizable con un sencillo recuento de correlaciones y repeticiones. Cuantitativo, empírico. Jurados de premios, publicaciones, becas. Se cuantifica. Entonces sale un resultado. Fulanito de Copa ha tenido tantas becas. Menganito de Copa ninguna. Fulanito de Copa está en 400.220 jurados. Menganito de Copa en ninguno.
No digo que eso sea ni bueno ni malo. Estoy haciendo el análisis frío, que me cuesta trabajo hacerlo frío, pero lo hago. Había una tendencia absolutamente controladora de premios, jurados y demás. Toda la parafernalia que rodea a la escritura como producto y al poeta como estrella mediática opaca el texto. Si os dais cuenta, el texto aquí da lo mismo. Da igual el libro, da igual el poema, da igual la novela, da igual. Aquí lo que importa es el machito, estar en el machito en cada momento. Los medios de comunicación cierran el círculo en la era de la red y han transformado la emisión y la recepción. Pero esta realidad no afecta a la materia de mi análisis. Los elegidos, los más hábiles, ocupan los espacios feraces de la tierra prometida y los otros son arrojados a las tinieblas exteriores. Como fue siempre y como será siempre, con mejores o peores modos. La cuestión de los modos aquí es determinante. Si esto no afectara a la serie, al menos en su formulación como historia, no interesaría. Cuando se complican las cosas es al entrar en las descalificaciones y en los criterios de calidad para divinizar o demonizar, no siendo estos criterios ajustados a autores y obras que alcanzan sin duda entidad significada en extensión y lo verdaderamente importante en calidad. O sea, el desprecio personal de Quevedo con Góngora a mí me parece muy bien. Ahora, el desprecio literario sobre la obra ya no me parece nada bien. Es que este tío lo odio. Ahora, escribe de putísima madre. Cuando Clarín le manda a Galdós la regenta, en un primer momento Galdós no le contesta, porque se sintió fatal, porque ahí está la regenta. Después ya la cosa se endulzó, pero se sintió fatal. Eso es legítimo, eso es legítimo. Ahora ya que Galdós escribiera un artículo diciendo la regenta es una porquería, ya es otra cosa, ya es otra cosa. El muy bajo nivel, en general, de nuestra crítica, una crítica verdaderamente de pena, no ayuda a crear un marco contextual de tolerancia y de libre expresión de las opiniones. Hay que dejar muy claro que la llamada diferencia, la estética de la diferencia, nunca pretendió constituirse en escuela, tendencia o corriente. Nunca ha enunciado una preceptiva de uso y seguimiento. Jamás ha propuesto unos modelos canónicos ni ha suscrito ningún manifiesto como tal estética. Allí cada uno escribía lo que le daba la real. En el que se adoctrinara en esos manifiestos normativas y conformantes de su estilística y estética, y son estos extremos los que urge señalar y puntualizar. El afán reduccionista cómodo de los didactismos pedagógicos y las simplificaciones informativas son los causantes de unas deformaciones inocentes o interesadas que están muy lejos de la realidad de los pronunciamientos de los llamados escritores de la diferencia. Es decir, no existe eso, pero en la simplificación interesada y malinteresada sí se pretende que exista. Luego eso es una percepción equivocada de lo que fue, en realidad. Pero claro, la historia, ya sabemos. Bueno, yo me he puesto a hablar. ¿A qué hora tengo que acabar? ¿A las 2? Bueno, pues entonces... Bueno, pues ya está. Vale, muy bien. Voy a decir lo que era la estética de la diferencia y voy acortando. Eran voces muy diferentes, valga la redundancia, que defendían la individualidad y la voluntad de estilo personal, aunque siempre se encuentran afinidades. Se puede aducir que en esta oposición existe cierto romanticismo, pero allá cada cual. Eso es legítimo. La estética, cada uno puede entender una. La palabra originalidad y diferencia son claves. Esta es la posición, negarse a la homogeneidad de las voces. Esa es la clave de la diferencia. Existía una clara voluntad de diferenciarse unos de otros, entre ellos mismos, entre los componentes canónicos, cuidado, nada de escuela ni de batallón perfectamente formado, con la mayor radicalidad posible, reafirmando las señas de identidad propias, los modos escriturales distintos, los recursos modales más adecuados y la dimensión de los universos personales. Y esto, y solamente esto, fue lo que por evidente se manifestó, se publicó y se significó como rasgo inherente a toda escritura personal libre e independiente. La voluntad
o la vuelta a la personalidad del texto en contraposición al predominio de lo clónico. Esta fue toda la propuesta teórica, el derecho a la diferencia. A veces lo más simple y sencillo es lo más manipulable. Y así ocurrió, incluso dándose casos de quienes sin intención dolosa se reiteraban en el falso mensaje de conferir a la diferencia una intención y carácter que nunca tuvo. El uso del plural, estéticas de la diferencia, por eso lo he llamado así, estéticas de la diferencia. La palabra diferencia no se utilizó jamás para denominar o calificar a los que se consideraban partícipes de lo expuesto, nunca fue un criterio de valor, era la defensa de la pluralidad frente a la uniformidad. En este sentido no se ha investigado todavía la riqueza de niveles expresivos de estos escritores. Son voces diversas que tienen en común aspectos extraliterarios. Por supuesto, hay amistad entre ellos, hay unión a veces, pero bueno, cada uno tiene caminos divergentes. No hubo pretensión personal. Bueno, ahora me refiero aquí a los actos, pero no voy a referir. Lo que sí me voy a referir para terminar es lo que yo estimo que es la gramática de la diferencia. Es decir, si ya ha quedado clara lo que es la tendencia dominante, fijaos cómo la gramática de la diferencia lo que muestra es que es lo opuesto radicalmente. Porque aquí hay hasta 30 y tantos rasgos que yo he encontrado en los escritores de la diferencia, lo cual rompe cualquier criterio de centralismo estético, ¿no? Cosas tan distintas como esta. Títulos de poemas que se refieren a un mito, a un monumento, a un elemento de la herencia cultural, pero que no sirven como hilo conductor. Un culturalismo de título. 2. El decadentismo se articula en un mito común, el sur. Sí. Ellos no renuncian al sur, que es el paraíso donde la sensualidad de los cuerpos... Ahí está, vamos a ver, la gran tradición de Cántico encuentra su marco más apropiado. El tiempo es escala detenida en un afán de plenitud que solo existe en la juventud eterna. Claro, para la tendencia dominante esto era una cosa absolutamente impensable. No podía ser. Esto del triunfo de los cuerpos, de la belleza, del momento que necesita de cúpulas protectoras donde la lujuria se apacigua en brisa, donde la belleza es autocomplacencia, sur decadente, refugio del amor imposible, mito. Ven, hay diferencia, valga la palabra, respecto a la gramática. Yo estoy analizando textos, no estoy analizando artículos de prensa. Esto es la gramática de la diferencia. 3. Versos preferidos, hextasílabos, octosílabos y endecasílabos. Mientras que por el otro lado había una... Bueno, no interesaba, tampoco interesaba el ritmo, y para los escritores la diferencia del ritmo es determinante. 4. La influencia de los místicos, ¿qué te voy a decir? Y de los poetas áureos en difíciles operaciones textuales de recreaciones sobre temas como el discurrir del tiempo, el cuerpo como cárcel, el olvido y la aniquilación. Sin olvidar fuentes míticas cristianas, aunque se traten de manera heterodoxa. Está el maestro Enrique, que es un ejemplo preclaro. 5. Presencia del paisaje, que no se encuentra en la otra línea, ¿no? Como marco dialéctico de las visiones del pasado y de las nuevas imágenes que se formulan en un afán de trascendencia del yo lírico, el yo lírico, no el nosotros, sino el yo. Neobarroquismo, uso del alejandrino, cuidadosa selección léxica, palabra dinamizada, no la falsa integración de fondo y forma, la palabra como imposible elemento de orden y desbordamiento sentimental. Influencia del modernismo, preocupación por la musicalidad del verso, recreación de poemas de la tradición grecorromana, recreación de personajes clásicos, conciencia de la poesía como ars, aunque el ingenium fuera ganando espacios poco a poco. El culturalismo, integración y no impostación. Esto es fundamental. El culturalismo de estos escritores es sentido, es vivido, propio. Podría poner muchos ejemplos. De vivirlo. No cojo el dato porque me viene bien, porque es erudito. Abundancia de metáforas, uso de un lenguaje voluntario y conscientemente arcaico en algunos momentos. Claro, imaginaos, es una cosa absolutamente impensable. Rica adjetivación, el referente se llega a perder en la imaginería simbólica. Llega un momento en que lo que predomina es el valor simbólico. Paisajes, abundancia de metáforas, citas internas, lucha, esto es algo muy valiente de estos escritores, porque se enfrentan al culturalismo en un tour de force para buscar nuevos registros. O sea, aquello de la tradición ha de ser superada, ha de ser rota, y entonces ellos se implican. Uso de citas
distanciamiento irónico y hasta burla de la parafernalia cultural en desaliento y melancolía que enlaza con la poesía francesa. Afán de perfección formal, por supuesto, empleo de formas ígnicas para alcanzar una pancronía. El amor, siempre un fracaso. Pero el amor se siente como tal pasión amorosa, no como una circunstancia de un momento, no, se siente como tal. La presencia de imágenes de la lírica arábigo-andaluza, la presencia de las culturas de Andalucía es muy importante. Tampoco falta el cine, pero el cine tiene una presencia menor que los temas literarios. Lo que predominan son temas literarios. Se prefiere la música después de la literatura. Incluso se hacen libros con estructura musical, preferentemente del siglo XVIII. Sentido de las pasiones como artificios que generan despersonalizar la sinceridad del emisor. No hay mucha presencia del folclore. El mito sí tiene un valor originario como campo para la exploración. El tema de la poesía de ruinas, que existe. Porque claro, en todos estos poetas que son del sur, casi todos, hay de otros lugares, pero casi todos son del sur, el sur es el sur, y la estética de la decadencia no va a desaparecer nunca de nuestra escritura. Desconfianza de la realidad, en el sentido aristotélico. Solo la ficción puede superar en la construcción verbal el caos de sensaciones. La cultura ficción, que se articula como un segundo código designativo transformándose en otro universo mítico, completamente distinto del referente. Claro, frente a la objetividad supuestamente aristotélica de la tendencia dominante, imagínense ustedes estos mares u océanos, laberinto de elementos, la cultura ficción, la evocación de la juventud perdida, con tonos de ternura y rabia, y el misticismo heterodoxo. Creo que estos índices muestran desde dentro de la serie lo que fue y lo que es, porque siguen vivos y siguen escribiendo y siguen publicando y siguen en la haber hecha una serie de grandes escritores por su calidad estética, libros importantísimos que en un momento determinado requieren libertad, piden libertad. Eso fue, no fue otra cosa. La diferencia fue más bien, la tendencia dominante estableció un sistema, la diferencia no va contra. Lo que pasa es que se encresparon los temas. Si hubiera habido una coexistencia, es decir, bueno, pues mire usted, que cada uno escriba lo que le dé la gana y que cada uno publique como pueda, pero cuando hay una estructura de poder, las cosas se complican. Yo defiendo que fue una estética de libertad, heterogénea, plural, mestiza, diversa, y la verdad es que ahora me van a permitir que baje de lo teórico personas a las que quiero y admiro profundamente, con las que conviví, y ahora entra el aspecto extraliterario. Yo nunca vi a estas personas con odio, ni vi a estas personas con afanes, ni para medrar, para nada. Yo las vi y las veo como compañeros muy queridos que me hicieron en aquellos años el honor de que, bueno, como teórico de la literatura pudiera hacer algunas de estas cosas. Nada más y muchísimas gracias.